Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este bello día. Queremos felicitar a las madres. Gracias a Dios por todas nuestras madres, por el sacrificio que ellas han hecho por cada uno de nosotros. Y claro, recordamos a nuestros hermanos que están enfermos y que han perdido seres queridos por la pandemia que todavía está vigente. Así que vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Padre, damos gracias por este día que celebramos el Día de la Madre. Pedimos tu bendición sobre cada madre. Gracias por su amor, su sacrificio y su entrega. Pedimos, oh Dios, que tú pongas en cada una de nuestras madres la fe salvífica, que conozcan a Cristo como Salvador y Señor, y que tú le des larga vida y que podamos todos disfrutar nuestra comunión, nuestra relación con ellas. Padre, pedimos por los enfermos, dale sanidad, glorifícate en sus cuerpos. Pedimos, oh Dios, por los familiares que han perdido seres queridos a través de estos tiempos en cuanto a la pandemia. Pedimos que consuele sus corazones, le des paz. Y Padre, como iglesia te pedimos que nos siga fortaleciendo, que siga aumentando nuestra fe en ti, llenándonos de gozo en medio de la tormenta, enseñándonos a perseverar y mantenernos fiel. En Cristo Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén. Hemos estado hablando acerca de la fe de diferentes personajes en la Biblia. Hemos estado estudiando el capítulo 11 de Hebreo. Así que hoy le pido que me acompañen en leer Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hoy vamos a estar hablando acerca de Noé y lo que él por la fe hizo. ¿Qué es el tema que estamos usando para estas meditaciones o estos estudios? Lo estamos llamando por la fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc. También hablamos o estudiamos acerca de lo que Moisés hizo por la fe, y hoy nos toca hablar acerca de lo que Noé hizo por la fe. Pues bien, Hebreos 11, capítulo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La mayoría conocemos este personaje bíblico, Noé. Desde niños en las escuelas dominicales escuchamos o leemos las historias de estos personajes, en específico el arca de Noé. Hay una canción que me viene a la memoria que dice: en el arca de Noé caben todos, caben bien. En el arca de Noé caben todos, tú también. Así que esta historia es muy conocida por toda la familia de fe, por todas las personas a través del mundo que leen la Biblia. Noé, como vemos, dice la Biblia que es un ejemplo de fe. Primeramente, vemos que dice versículo 7 que por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Recordemos que en el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando habla de la fe de Noé, dice que Noé, antes de que el diluvio se llevara a cabo, antes de que cayeran las aguas por días y días, semanas, meses, Noé, aunque no había visto ese tipo de evento, de ocurrencia, aunque no había visto la lluvia caer
porque Dios le dijo que preparara el arca, porque iba a llover en la tierra de una manera como nunca había llovido otra vez antes de ese momento. Él actuó, él llevó a cabo la construcción del arca y siguió los pasos que Dios le dio, siguió las instrucciones que Dios le dio. Entonces vemos, de acuerdo a la definición de lo que es fe, cómo Noé tuvo esa convicción de actuar basado en una realidad que, aunque en el momento que él actuó no se estaba llevando a cabo, él sabía que porque Dios había anunciado y le había dicho que iba a suceder, él sabía y confiaba que iba a suceder. Y la forma en que él lo demostró fue que él construyó el arca, que sabemos le tomó como 120 años para construir. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Mucho. Usualmente en estas enseñanzas yo he estado enfatizando cómo nosotros, digo nosotros los creyentes, tenemos que vivir creyendo, ¿verdad?, que Dios existe, creyendo en el Dios de las Escrituras, en el Dios de la Biblia, aunque no lo vemos. Sí, podemos sentirlo, pero el punto es, somos llamados a creer, a vivir como que Dios existe. Somos también llamados a vivir de una manera que Cristo puede venir en cualquier momento. Y para vivir de esa manera se requiere fe. Pero vamos a ampliar hoy este concepto de lo que significa vivir por fe. Porque tal vez digamos, wow, yo quisiera que Dios me dé una misión, una tarea así tan enorme y grande como le dio a Noé, para yo poder demostrar mi fe en Dios y poder hacer algo de lo cual se hable por generaciones venideras. Bueno, seamos prácticos, seamos personas prácticas en el diario vivir y practiquemos la fe en las siguientes áreas, porque la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es algo en sí que nosotros aceptamos como una realidad, tenemos esa certeza simplemente porque por la fe creemos lo que la Biblia dice. Y vivimos nuestro tiempo aquí en la tierra sabiendo que si un pecador se arrepiente y cree que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó, entonces la Biblia dice que es salvo. Por lo tanto, ejercemos fe en creer esa realidad, en creer que somos salvos por la fe de Jesucristo. En sí, ¿cómo podemos saber si lo somos o no? Tangiblemente, o sea, sí lo sabemos porque la Biblia lo dice, y sí lo sabemos porque nuestra vida lo evidencia. Hay cambios producidos por Jesucristo en nuestras vidas. Pero a la hora de la verdad requiere fe. Creemos estas cosas, creemos que somos salvos, creemos que Dios nos ha perdonado. Dios no nos ha dado o no hemos recibido un documento firmado por Dios directamente, donde personas han visto a Dios firmar una carta, un documento donde diga que somos perdonados, que hemos sido individualmente perdonados por nuestros pecados desde el momento que creímos en Jesucristo. No lo tenemos, no tenemos ese tipo de evidencia, pero sí vivimos creyendo que por nuestra fe en Jesucristo hemos sido perdonados.
y vivimos nuestra vida aquí en la tierra afirmando estas cosas. Y hay un sinnúmero de más cosas de la vida cristiana donde tenemos que ejercitarnos en la fe y vivir de una manera que tenemos la convicción de que estas cosas son reales. Entre ellas, como ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, la realidad del cielo. Vivimos creyendo, teniendo convicción que el cielo es real. Vivimos teniendo convicción de que hay un alma que sigue existiendo después de la muerte. Y bueno, hay un sinnúmero más de cosas. Así que les animo a que sigamos la fe de Noé, que dice que él, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor, esa palabra temor habla de reverencia. En términos simples quiere decir vivir la vida de una manera que entendemos y creemos que Dios nos ve y tomamos a la persona de Dios en serio y le damos la importancia que la persona de Dios tiene. Entonces, Noé dice con temor, con un temor reverente, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. La Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos, nos habla acerca de este temor. En el capítulo 5, habla del temor que Cristo tuvo. Cristo tuvo un temor reverente hacia Dios. Y dice que cuando él oró en Getsemaní, él fue escuchado por su temor reverente a la persona de Dios. Y en Hebreos 12 habla de que nosotros tenemos que temer a Dios. Me gustaría leer ese versículo que habla del temor reverente que debemos de tenerle al Señor. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, así como Noé tuvo ese temor reverente a Dios y lo obedeció cuando él le dijo que construyera el arca para que se salvara Noé y su familia, y todo aquel que se arrepintiera y creyera el mensaje de Noé, que era el mensaje de Dios. Entonces sabemos que aunque Noé predicó por 120 años, nadie se arrepintió excepto la esposa, los hijos y las esposas de los hijos de Noé. Esos fueron los únicos que se salvaron de toda esa generación. Y vemos cómo la Biblia indica que en parte Noé fue salvado porque él por la fe obedeció a Dios, lo hizo con un temor reverente, respetando, honrando a la persona de Dios, creyéndole a la palabra de Dios, no tomándola en vano. Hoy en día vemos como la gente, aún con todo lo que estamos experimentando, la pandemia que estamos experimentando, aún no hay temor reverente a Dios. La gente todavía escoge no atribuir a Dios la gloria y la honra que Él se merece, darle a Él el reconocimiento que Él se merece, el respeto, su lugar, y bueno, y un sinnúmero de otros pecados. Y vemos cómo eventualmente Dios va a traer, como lo hizo en los tiempos de Noé, juicio sobre esta tierra. Y la gente aún así escuchan el mensaje de Dios, escuchan a los cristianos hablar de estas cosas, afirmar estas cosas, y no se arrepienten, no buscan de Dios como lo hizo Noé, porque dice la Biblia que Noé buscó de Dios y caminó con Dios. Y también dice la Biblia en Génesis
capítulos 6, 7 y 8, donde narra la historia de Noé y el diluvio, etcétera, que Noé era un hombre justo. Entonces, recordemos de que Noé fue el primer personaje en la Biblia donde cuando se habla de él, se le llama justo. O sea, a Abel se le llama justo, a Enoc, a Abraham, pero lo que digo es, se le llama justo a ellos desde el Nuevo Testamento. Pero cuando tú vas al Antiguo Testamento y tú lees Génesis, la primera persona, primera persona que Génesis menciona que era una persona justa es Noé, porque dice que él era justo y perfecto en su manera de vivir. Y eso es muy importante porque hemos estado también hablando del tema de la justificación por la fe. Un pecador es justificado ante Dios cuando le cree a Dios, cuando le cree a la palabra de Dios, cuando le cree a las promesas de Dios y cuando, de acuerdo a la revelación que Dios le da, vive una vida de obediencia, de adoración, de devoción, de compromiso, donde muestra interés por las cosas de Dios, donde es inspirado por las cosas de Dios y motivado por las cosas de Dios. También dice en Génesis que Noé halló gracia, y eso es muy importante porque entendemos que lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, siempre todo es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos, por la gracia de Dios somos justificados cuando le creemos a Dios y a su palabra. Por la gracia de Dios tenemos el privilegio y la honra de obrar el bien y de hacer obras que glorifican a Dios. Por la gracia de Dios recibimos el poder, recibimos la fe, recibimos la energía, recibimos la salud para llevar a cabo, para cumplir con las cosas que Dios nos pide que hagamos para la gloria y honra de Él. Así como lo hizo con Noé y también lo hizo con otros creyentes que por cierto menciona Hebreo 11 y a través de la Biblia. Y nosotros queremos como creyentes recordar que Dios quiere lo mismo que Él le hizo con Noé, Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Tal vez tú digas, bueno, yo quiero que Dios me use como usó a Noé. Pues amén. Tal vez tú digas, yo quiero tener la fe que tuvo Noé. Yo quiero lograr grandes cosas para Dios. Amén. Gloria al Señor. Empecemos obedeciendo a Dios. Empecemos ejercitándonos en la fe. Empecemos testificando a otros de Jesucristo, anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Empecemos, como dice aquí en Hebreos 12:3, no perdiendo nuestro ánimo, porque el escritor de Hebreos, una de las cosas que él quería lograr era que los cristianos, a pesar de estar padeciendo y experimentando prueba por causa de su fe en Cristo, él quería que ellos no perdieran el ánimo hasta desmayar. Dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y después en el versículo capítulo 12, versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Entonces, te animo animo a la iglesia a que sigamos imitando la fe de estos hombres, la fe de Abel. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín.
Dios nos manda a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable, santo a Él. En otro pasaje de la Biblia habla de sacrificios espirituales que nosotros como cristianos podemos llevar a cabo para la gloria y honra de Dios. Enoc por la fe agradó a Dios, caminó con Dios y Dios lo tomó. Y dice también que Noé por su fe construyó el arca. Por esa obediencia Noé y su familia fueron salvos, y de ahí entonces empezó la raza humana a reproducirse. Y bueno, seamos personas de fe. Así que, iglesia, les animo a todas que sigamos meditando en la palabra de Dios, mantengamos nuestro ánimo y no desmayemos y sigamos creciendo en la fe, pidiendo a Dios gracia y fortaleza. Dios lo bendiga a todos.